Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este penúltimo espacio abierto para el aprendizaje. Estamos ya por concluir el módulo número 13. Pues han sido semanas en las que hemos tenido la oportunidad de identificar cómo las matemáticas nos ayudan a sintetizar un problema, a trasladarlo a números. Y esos números nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos decidir dónde comprar a crédito, pues inmediatamente recurrimos a algunos criterios como son la tasa de rendimiento o los montos que obtendríamos o que tendríamos que pagar cuando adquirimos a crédito. Y obviamente para conocer estos montos es importante realizar diferentes operaciones matemáticas. También vimos que pues hoy en día tenemos algunas herramientas tecnológicas, o gran parte de las operaciones matemáticas hoy las absorbe o podemos realizar en algunos simuladores o en algunas páginas o calculadoras especializadas en el tema. Hay calculadoras financieras que ya incluyen estos modelos matemáticos para que nosotros alimentemos con ellos los datos que podamos encontrar y obtener un dato, un número que es el que nos va a ayudar a comparar para elegir las diferentes opciones. Entonces, eh, ustedes, a través de todo lo que hemos realizado en estas 4 semanas, ustedes van a empezar a concluir entonces qué importancia tienen las matemáticas para tomar decisiones respecto a algunos aspectos de economía básica o conocer el impacto que tendrán el impacto que tendrá el crecimiento de la población, ¿no? Son aspectos importantes que repercuten directamente en nuestra vida cotidiana. Que repercuten directamente en nuestra vida cotidiana. Así que, pues, para no hacerla más larga, vamos a iniciar con este espacio abierto para el aprendizaje, el primero de la semana número 4. Mi nombre es Jorge Joaquín Maybaeza, asesor virtual de Prepa en Línea CEP. El propósito de esta sesión, cada una de las sesiones tiene un propósito y en general las 8 sesiones que tenemos de espacio abierto para el aprendizaje es el de términos generales, atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Estamos ya por concluir el módulo y supongo que después de haber leído toda la información de los recursos, de haber identificado algunos modelos, de haber realizado algunas actividades, probablemente aún les queden algunas dudas que quisieran compartir. Este espacio es el ideal para poder hacerlo, ¿no? Que nos permite que en este mismo encuentro, en este mismo medio, en este mismo tiempo, podamos resolver aquellas dudas que pudiesen tener. Y sobre todo, que también tenemos algunas actividades de cierre de módulo, ¿no? Que representan el 43% de la plataforma. Entonces, pues las dudas se vuelven más importantes en esta parte porque se hacen sobre aquellas actividades que tienen un peso mayor. No, no quiere decir que las otras sean menos importantes, sino que por el peso porcentual en nuestra calificación final, las del cierre del módulo representan un mayor peso en la calificación final y por ende esas dudas que pudiésemos tener pueden parecer todavía mucho más importantes, ¿no? Entonces, el objetivo es atender esas dudas para que podamos continuar realizando nuestras actividades. Eh, Otro de los objetivos es el de reflexionar sobre las áreas de oportunidad. Como estamos a punto de concluir, es importante que ustedes vayan reflexionando sobre aquellos aspectos que lograron. ¿Qué es lo que lograron? ¿Con qué se van en este módulo número 13? ¿Qué conocimientos, qué habilidades pudieron adquirir? ¿Cómo ven hoy la situación en la que nos encontramos financieramente? ¿Qué podemos hacer para arreglar esa situación? ¿Qué herramientas son las que nos van a ayudar precisamente con ese objetivo, el de identificar y el de mejorar nuestra situación financiera? Entonces, es importante que empecemos a reflexionar en eso y sobre todo que empezamos a idear estrategias para que podamos diseñar, para que podamos mejorar nuestra participación en los otros módulos, porque probablemente algunos aspectos o algunas áreas de oportunidad de este módulo número 13 probablemente los podamos tener en los módulos siguientes. Y la idea es que ya no los continuemos arrastrando, sino que por el contrario,
empecemos a mejorar en esos aspectos, que identifiquemos las áreas de mejora y que empecemos a mejorar. Eh, pero también es importante que todo lo que aprendimos aquí, uno de los aspectos, sobre todo que son fáciles de identificar, son fáciles en el sentido que están presentes todos estos aspectos en nuestra vida cotidiana, son los que tienen que ver con que estos temas, tanto el crédito, el ahorro, la inversión o el impacto que tiene en la dinámica de la población, están presentes ahí en su ciudad. Ustedes pueden notarlos cuando salen a la calle, cuando toman un camión, cuando conducen, cuando van a divertirse, cuando van a la escuela, bueno, en el caso de llevar a sus hijos o alguien que acuda a la escuela, ustedes pueden identificar estos aspectos que son consecuencia de la dinámica de la población. Y es importante relacionar todo lo que aprendimos aquí con esa parte, ese aprendizaje significativo. Voy a ponerle aquí pausita a la cámara, únicamente porque me está marcando un error y seguramente es la cámara. Entonces, a ver, vamos a empezar, vamos a analizar un poquito esto, ¿no? Raúl, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo te fue en el módulo número 13? O María, Hola, profesor, buenas tardes. cuéntanos, ¿cómo te ha tratado este módulo número 13? Pues bueno, los temas sí se me hacen muy interesantes. En donde yo he percibido que todavía me falta profundizar un poquito es en lo del crecimiento poblacional, en cuanto a lo que son, digamos, como las fórmulas y poder interpretar muy bien lo que se me pide, porque luego a veces ahí he detectado que me he confundido con algunos conceptos. Ah, muy bien, muy bien. Y con el uso de Excel, ¿qué tal? Con el uso de Excel no he tenido mucho problemas porque es un programa que ocupo regularmente en el trabajo. Nada más es cuestión de aprenderme un poquito más las funciones que puedo llevar a cabo en las hojas de cálculo. Ah, muy bien. Sí, tengan en consideración que estos temas son temas básicos, ¿no? El ahorro, el crédito e inversión son temas que utilizamos todos los días en nuestra vida cotidiana y son temas básicos que debemos conocer si queremos, pues, tener unas finanzas saludables, ¿no? Ahora, en cuestiones de economía hay mucho más que aprender, mucho, mucho más. Sin embargo, si ustedes sienten que dominan estos temas, si identifican con claridad lo que es el ahorro, el crédito, la inversión, si comprenden el objetivo de cada uno de ellos dentro de sus finanzas personales, me parece que van por buen camino. Ahora, no con eso quiere decir que conocemos ya todo. Es importante también que pues de vez en cuando nos demos alguna capacitación, que hoy existen muchas realmente. Al final de la sesión les voy a compartir la página de la Conducef, una capacitación que se da en diferentes momentos del año y que me parece puede ser de gran utilidad para ustedes, ¿no? Porque, bueno, para todos en general, no solo para ustedes, en alguna ocasión lo he tomado, pretendo tomarlo nuevamente, porque independientemente de eso, nos ayuda a conocer estos temas de finanzas personales, pero bajo otra perspectiva, ¿no? Con algunos o en algunas situaciones diferentes a las que vemos acá. Diferentes porque ahí vemos otros temas. Por ejemplo, vemos lo que son las fintech, que son las tecnologías aplicadas a las finanzas. Hoy, por ejemplo, los que manejamos alguna cuenta de banco, casi todo lo hacemos por medio de aplicaciones, es decir, transferimos, pagamos algunas cosas que comúnmente utilizamos en la casa, que si la luz, que si el agua, que si el teléfono, lo hacemos a través de estas aplicaciones, ¿no? Y es importante conocer cómo la tecnología también está presente en las finanzas personales, como lo vimos en la hoja de cálculo. Nada más que la hoja de cálculo, sí es importante aprenderlo porque no únicamente se aplican en las finanzas, se aplican en diferentes momentos de nuestra vida diaria. Como bien lo dijiste,
Lourdes, tú lo aplicas en tu trabajo, es decir, tienes una aplicación concreta que te ayuda a mejorar tu trabajo, ¿no? Y así, eh, dice Raúl, se me hizo muy difícil comprender los temas. Al igual que mi compañera, se me dificultó comprender las indicaciones, en especial de las conclusiones. Me da mucho miedo comprar cosas a crédito por los intereses, aunque siempre trato de pagar a tiempo y comprar al contado. En efecto, realmente el crédito me parece que nos da mucho temor, ¿no? Porque vemos situaciones que se presentan. Bueno, a mí en lo particular veo situaciones que se han presentado a mi alrededor, pero son aspectos ya jurídicos que pues de alguna forma sí te impacta, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, son procesos que han llevado demasiado tiempo, ¿no? Y gente que por alguna razón ya no pudo pagar sus créditos y pues se vio involucrado en situaciones ya un poco más complejas, ¿no? Ahora, lo importante para evitar llegar a ese momento es el de conocer cómo funciona el crédito, saber que no es gratis, que hay que pagarlo y que debemos elegir la opción que nos permita pagar menos interés. Y para pagar menos interés, pues hay que conocer qué es lo que ocasiona que el interés se incremente o decremente, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos con claridad, en este caso, lo que es un crédito para poder manejarlo correctamente. ¿Se me explica? Algo, imagínense que yo no sepa lo que es un volante o lo que es una palanca de velocidades, dónde está el freno. Si no conozco todos esos aspectos de un vehículo, ¿ustedes creen que voy a poder manejarlo? No, claro que no. ¿Verdad que no? Porque desconozco cómo funciona un vehículo. Ahora, si conozco cómo funciona, pues por supuesto que ya voy a saber manejarlo. Y también sé que el hecho de manejarlo mal tiene implicaciones, puede ocurrir un accidente, desafortunadamente. Pero la idea es esa, que si sé cómo manejarlo, muy pocas veces, o por lo menos de mi parte, no voy a tener ningún accidente porque precisamente sé lo que implica manejar un vehículo. Sé cuándo frenar, sé la velocidad en la que debo mantenerme, ¿no? Entonces, aprender a dominar algo implica que voy a poder manejarlo. Si no lo domino, si desconozco totalmente lo que estoy haciendo o la función que realiza un determinado producto, un determinado servicio, un determinado artículo, difícilmente lo voy a poder manejar. Entonces, la idea es esa, que ustedes incrementen el conocimiento que tienen con el crédito, precisamente para evitar tener miedo, sino saber que puede ser un aliado para que ustedes consigan sus objetivos financieros, eso sí, con responsabilidad y eligiendo la mejor opción. Y es ahí donde entra en juego las matemáticas, cómo elegir la mejor opción, ¿no? Lo mismo ocurre al invertir. Hoy, por ejemplo, platicando con algunos compañeros, me decían que existe una inversión allá en criptomonedas, que son como que la nueva moda, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que convendría invertir en este tipo de inversiones, de monedas virtuales? Pues yo no Lo primero, conozco el tema, pero lo primero que haría sería buscar información, ¿no? O sea, de cómo funciona. en efecto, cómo funciona, ¿verdad? O sea, no podemos tomar una decisión si no conocemos. Entonces es importante conocer, pero ya sé lo que persigo cuando hablo de una inversión, sé que quiero obtener un rendimiento. Entonces tengo que preguntar, bueno, aspectos básicos, ¿cuál es la tasa de rendimiento? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿No? Para empezar. Y de ahí otros aspectos que si bien en eso las matemáticas ya no nos funcionan tanto, pero sí el sentido común, ¿no? Bueno, ¿quién respalda este tipo de inversiones? Em, ¿Qué tan probable es que sea un fraude? Que son aspectos en los que ya uno debe pensar, pero lo importante es aquí que cuando me encuentre con alguna inversión es importante saber todos estos aspectos, plazo, monto, la cantidad que voy a invertir y también esos aspectos, ¿no? Entonces, son temas que ya después de conocer nos van a permitir identificar inclusive algunas que definitivamente son totalmente fraudes, ¿no? Mónica, ¿qué te ha parecido el módulo número 13? ¿Se te complicó? Hola, buenas tardes a todos.
Un poco, porque yo desconocía mucho en cuestión de finanzas. Soy una persona que trato de comprar mis cosas al contado y cuando no puedo, ahorro primero para dar una parte y no pagar tanto interés. Y realmente pues nunca me había fijado en nada de checar que la tasa de intereses o si había alguna comisión o los plazos, o sea, realmente no tenía mucho conocimiento. Yo sentía que la forma en como yo manejaba mi dinero pues era la correcta, pero ya me di cuenta que hay muchas formas también de poder ahorrar y que hay mejores opciones siempre al final. Muy bien, muy bien. Sí, en efecto, la idea es esa, que al final de cuentas nos vayamos con una aplicación. No quiere decir que todo, pero sí que nos deje algo que nos ayude por lo menos a mejorar un poco nuestra situación financiera. Nuevamente les comento, son temas básicos y que en los que podemos profundizar o incrementar lo que sabemos, ¿no? Realmente en 4 semanas sería muy difícil abarcar todo un contenido. El módulo ese que les voy a eh, sugerir. Son varias semanas, ¿no? Pero obviamente es un módulo sugestivo, autosugestivo, es decir, nosotros lo vamos tomando en nuestros ratos libres. Realmente me parece que incrementar lo que sabemos sobre un tema tan importante es invertir en nuestro conocimiento, ¿no? Invertir sin necesidad de gastar, porque es libre. Lo único que tenemos es dedicarle un momentito. Pero, pues ya, ese es un consejo personal, ¿no? Que nunca dejen de aprender en estos temas, sobre todo que son tan importantes y que, por supuesto, nos van a acompañar durante todo el tiempo de nuestra vida, ¿no? Siempre hay situaciones financieras que hay que considerar, independientemente si tenemos pocos o muchos años. Bueno, entonces, ese es el propósito de este espacio abierto, ¿no? Estamos ya en una semana de integración. Tenemos 3 actividades, las cuales en suma aportan el 43% de nuestra calificación final. Tenemos un proyecto integrador, el cual, si obtenemos el 100%, vamos a alcanzar el 30% en nuestra calificación final. Y obviamente ahí, conforme obtengamos una calificación, vamos a obtener la parte proporcional. Pues 80, obtenemos el 30 lo proporcional a 30% y así sucesivamente, ¿no? El cuestionario de autoevaluación, ese al responderlo automáticamente nos asigna el 5% de la interacción, el 5% por responder a este cuestionario. Yo les sugiero que lo hagan, si no lo han hecho, que lo hagan a la brevedad. No les va a tomar mucho tiempo, 5 o 10 minutitos por ahí. Lo importante de este cuestionario es que nos permite a nosotros autoevaluarnos. Una parte importante, inclusive si tenemos una inversión, es evaluarlos constantemente. Es decir, ¿qué tanto aprendí? El objetivo que me planteé, ¿será que lo estoy cumpliendo? Si yo considero que cuando uno ingresa a estudiar, pues es porque tiene ganas de aprender, ¿no? Porque tiene ganas de adquirir nuevos conocimientos, de adquirir nuevas habilidades. Entonces, este cuestionario nos sirve precisamente para identificar si estamos haciendo lo necesario para cumplir esos objetivos que nos planteamos al principio o lograr esos aprendizajes esperados que tuvo el módulo. Entonces, lo ideal del cuestionario es que contestemos con absoluta sinceridad. Las respuestas no hay correctas ni incorrectas, es una reflexión que vamos a hacer y que les va a ayudar a ustedes precisamente a identificar lo que sabemos, ¿no? Muchas veces es necesario que este tipo de actividades para que nosotros nos sinceremos con nosotros mismos, ¿eh? Con nosotros mismos. Y de ahí identifiquemos, pues sí, aquí no me fue tan bien por esto, por esto, por esto. O aquí me fue bien porque hice esto, esto, esto. Y ahí voy identificando las cosas que hago bien y aquellas que, pues por alguna razón, no las concluyo del todo y que necesito mejorar. Y el foro de integración es un apartado y me parece importante. Recuerden, ahorita, por ejemplo, me comentaban que les daba un poquito de trabajo realizar las conclusiones en las actividades. ¿Y por qué nos da trabajo? Porque únicamente realizamos conclusiones cuando se trata de la actividad. De ahí en fuera, probablemente nunca entramos a los foros y los foros precisamente son ese espacio ideal para que nosotros podamos organizar nuestras ideas, sobre todo los foros de aprendiendo, porque esos
sí nos ayudan a conseguir ese 5% por la interacción en la plataforma, pero como tal no se evalúan, es un espacio que tenemos para practicar a través de un tema. Si ustedes notaron en las semanas que tuvimos Foro Aprendiendo, en las 3 primeras semanas, pusimos algunos casos y algunas preguntas que habría que reflexionar el caso, extraer alguna información que tuviese caso y ir respondiendo. Para responder el día martes, el día miércoles, el día jueves y concluir el día viernes. ¿Por qué? Porque para hacer una conclusión es necesario identificar, ¿no? Dicen por ahí, o hay un dicho que dice, lo que no puedas explicar de manera simple es que no lo has comprendido bien. Y a mí realmente esta frase me ha sido de gran utilidad, ¿no? Porque cuando leo un texto, inmediatamente lo que hago es tratar de explicarlo con mis propias palabras para buscar aquellos conceptos o aquellos datos que todavía no comprendo y volver a leer, identificando estos conceptos y tratando de entenderlos. Y luego nuevamente voy rellenando esos espacios en los que no pude explicar del todo bien para tratar de lograr un resumen con lo principal de cualquier texto, ¿no? Entonces, estos foros tienen ese fin, que nosotros podamos explicar, que de alguna forma el hecho de que estemos explicando esos temas a través de una pregunta detonadora nos permita a nosotros identificar si hemos comprendido correctamente. Ahora, si lo que hacemos es pegar en la inteligencia artificial o en el buscador la pregunta y copiar lo primero que se nos venga a la mente, nunca vamos a poder lograr esta habilidad de poder redactar, de poder mejorar en cuanto a la expresión que hacemos escrita de nuestras ideas, de nuestras conclusiones, porque no estamos en ese proceso. Ya abarcamos, ya encontramos uno que nos facilita, ¿cierto? Nos facilita la existencia y en 5 segundos ya puedo tener una conclusión. Pero eso no me va a beneficiar absolutamente nada. Lo único que voy a aprender es cómo utilizar la IA para copiar y pegar información, pero hasta ahí. En cambio, si hago el esfuerzo de explicar a través de leer, de analizar, de conocer, de interpretar, y de explicarlo en palabras simples. Por eso nos piden 5 renglones, no nos piden mucho, en 5 renglones explícame estos aspectos, para que yo pueda sintetizar y de la manera más simple lo pueda explicar. Entonces, ese es el fin que persigue estos foros, que nosotros podamos demostrar lo que hemos comprendido. En este caso, el foro de integración, la pregunta detonadora dice, si nosotros identificamos la importancia que tienen las matemáticas para analizar los aspectos de economía y de dinámica de la población. Entonces, hay que reflexionar en las actividades que hicimos, en los recursos, en los modelos y por ahí aquellos aspectos que nosotros hayamos o aquellos recursos, ya sea externos a Prepa en línea, que nos ayudaron a mejorar, a lograr o a identificar la importancia que tienen las matemáticas, porque al final de cuentas, a pesar de que hablamos de 2 procesos sociales, es un módulo de matemáticas. Y esto, el uso adecuado de la información. Recuerden que algunos riesgos que tienen el hecho de utilizar el IA y únicamente copiar y pegar, independientemente de pues que se considera un uso adecuado de la información, tiene repercusiones en las habilidades y en los conocimientos que ustedes deben lograr. Primero ponen en riesgo su calificación, ¿no? Porque pues, desafortunadamente si detectamos alguna actividad que únicamente utilizó el IA o que únicamente copiaron y pegaron de alguna fuente de información, pues obviamente tiene una repercusión en cuanto a su calificación. Luego evitan lograr los aprendizajes esperados, porque como ya expliqué, el hecho de que yo analice, yo reflexione sobre la situación que se me está presentando y de ahí plasme mis conclusiones en el apartado final, es lo que me lleva, primero, a lograr que pueda redactar mis ideas y mis conclusiones. La ortografía, la gramática, el uso, ya sea de la hoja de cálculo o del procesador de texto, para redactar un párrafo en 5 renglones, son lo que me ayudan a lograr
esos aprendizajes esperados. También evitan aprender sobre las herramientas tecnológicas. Nuevamente, el Excel es una herramienta importante, ¿no? Es una herramienta que utilizamos a manera personal, a nivel académico, a nivel laboral. Siempre estamos utilizando Excel. Hasta ahorita no hay nada que nos diga que el Excel va a ser sustituido por algo diferente, ¿no? Entonces, por eso es importante aún aprender sobre ello. En las actividades ustedes notaron que había tablas, que había gráficas que debíamos elaborar y que por supuesto debíamos hacerlos en estas herramientas tecnológicas. Si no hacemos el intento, aunque sea el intento por realizarlas, pues obviamente nunca vamos a aprender cómo utilizar estas herramientas tecnológicas. Evitamos fortalecer la redacción, la ortografía y la gramática y evita que estos conocimientos los ayuden a tomar mejores decisiones. Hace unos días les explicaba que en estos aspectos de finanzas personales no hay reglas generales, ¿no? Nunca gastes más de tus ingresos, ¿no? Es una regla generalísima, ¿no? Que aplica para todos. Sin embargo, no todos tienen los mismos ingresos y no todos tienen los mismos gastos. Y muchas veces, aún teniendo los mismos gastos, no todos le dan la misma importancia a ciertos gastos. Les comentaba, por ejemplo, el uso del Internet. Habrá quien diga, yo ni uso el Internet a mi casa porque lo tengo en el celular. Así que para mí el Internet no es un gasto necesario. Pero habrá alguien que diga, yo tengo bien poquitos megas en mi celular, por lo que estoy conectado todo el día al Internet en mi casa. Además que estudio en línea. Entonces, para esa persona se le vuelve un gasto todavía más indispensable el uso del Internet que a la primera. Entonces, la primera puede decir, corta el Internet, no sirve para nada, pero esa es su perspectiva, esa es su necesidad, ¿no? Para la otra persona probablemente no sea la mejor decisión. A lo que voy es que cada quien tiene necesidades diferentes, ¿no? Y es importante que nosotros adecuemos muchos de las reglas generales a nuestra propia información. No puede ser lo mismo para Raúl, para Mónica o para María. Cada quien tiene que obtener sus propias conclusiones y tomar sus propias decisiones. Es cierto, yo puedo preguntarle a Raúl, ¿y cómo lograste disminuir el recibo de luz? Y Raúl me va a dar algunos consejos. Algunos de ellos me van a ser de utilidad, pero algunos no. Entonces, tengo que elegir aquellos que sí me pueden ser de utilidad y aquellos que no. Que me digan, no, pues es que dejé de utilizar el aire acondicionado. Ah, perfecto. Problema que yo no tengo aire acondicionado, ¿no? Entonces, va a ser un consejo que no va a ser de utilidad para mí. No sé, algún otro aspecto, ¿no? Se dan cuenta, cada uno tiene necesidades diferentes y por eso es que los análisis que hagamos en materia de finanzas personales deben ser así, personales, conforme a nuestras necesidades, a nuestras características. Entonces, por eso muchas veces esta información que aparece en el Internet, aun cuando puede ser correcta, no es específica para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos eso, la especificación y eso únicamente lo da los datos con los que nosotros contamos. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Revisemos los recursos. Toda la información de los recursos está ahí. Toda la información para realizar las actividades está en los recursos de la semana. Revisen los recursos. Hay algunos temas. Yo cuando ingresamos al módulo les comentaba que todos sabemos lo que es el crédito. Todos sabemos lo que es la inversión. Todos sabemos lo que es el ahorro. Todos sabemos lo que es el crecimiento de la población. Pero hay aspectos que debemos incrementar. Ya vimos que el crédito, por ejemplo, puede ser bancario, puede ser no bancario, que existe un indicador llamado CAT, que la tasa de interés es importante en el crédito, que la inversión también puede ser en bienes muebles, en bienes inmuebles, que puede ser en inversiones bancarias, que es importante tomar en consideración la inflación, la tasa de rendimiento. Entonces, todo está ahí en los recursos. Vean tutoriales. Hace ratito me comentaban que a veces el Excel se les complica y en efecto, puede ser que sí sea muy complicado. Sin embargo, hoy, con la cantidad de información que tenemos en el Internet, debemos hacer uso de ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una plataforma llena de videos en las que creo que podemos aprender a
escribir hasta hacer un avión. Entonces, también dentro de esa plataforma está cómo hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones en una hoja de cálculo. ¿Qué es lo que debemos hacer para encontrar los mejores videos? Seleccionar el que sea acorde a nuestro nivel educativo. Aquellos que nos permitan entender o comprender mejor lo que está haciendo, porque nuevamente les digo, ahí hay un montón de información, pero hay información para estudiantes de nivel primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, y para gente que ha cursado todo eso y todavía sigue estudiando. Y esa información no va a ser igual. La que comparte alguien que ha estudiado un doctorado no va a ser igual a la que comparte alguien que pone información dirigida a estudiantes de nivel medio superior. Entonces yo tengo que determinar cuáles son esos videos que me van a apoyar mucho mejor porque están acordes al nivel educativo que intento cursar. Redacten con sus propias palabras, eso es importante, ¿no? Sí es cierto que hoy tenemos tecnologías, yo no digo que no las utilicemos, pero la idea es que no deleguemos también esas habilidades y esos conocimientos que nosotros debemos tener exclusivamente a la inteligencia artificial o a los buscadores. Por lo menos nosotros tenemos que tener cierta información y sí, claro, puedo utilizarlas para de alguna forma constatar si lo que coloqué, pues más o menos es acorde, si hay algo en lo que pueda ayudarme un poquito más esa información, pero no usarla exclusivamente para hacer nuestras actividades. De otra forma, no vamos a lograr mejorar en cuanto a conocimientos y en cuanto a habilidades. Y recurran a la experiencia con estos temas. Todos tenemos experiencia en algún aspecto de estos conceptos. Respecto al foro de integración, recuerden por qué es importante medir el crecimiento de la población. ¿Por qué es importante medir la rapidez con la que crece? ¿Por qué es importante saber cuánto seremos a futuro, lo que pagaremos al final por un crédito, el monto que obtenemos al invertir, si tenemos un ahorro o un déficit y por qué o cómo las matemáticas nos ayudan a responder a estas preguntas? Son temas que vimos durante estas 4 semanas, ¿no? Entonces, ya podemos empezar a concluir cómo las matemáticas nos ayudaron a obtener datos para obtener conclusiones y diseñar estrategias. Entonces, de eso se trata. He visto que colocan algunas aportaciones en las que mencionan, por ejemplo, el uso de la oferta y la demanda. O que es la que usan los economistas. Pero oferta y demanda no fue un tema que vimos aquí. Entonces hay que atendernos a los temas que sí formaron parte del módulo número 13. Por ejemplo, dentro de estos aprendizajes esperados, había uno que decía, describe los procesos matemáticos que realizó para desarrollar estrategias con el fin de realizar sus compras e inversiones. Entonces aquí, imagínense, ese es un caso que comúnmente se nos presenta, que compramos un teléfono con su tarjeta de crédito y el precio del teléfono es de 1,500 y la tasa de interés de la tarjeta de crédito es del 72% anual. ¿Cuánto pagará de interés, no? Esa es una pregunta que comúnmente nos hacemos. Ya compré el teléfono, ahora, ¿cuánto pagaré de interés? A veces debe ser al revés, ¿no? Primeramente saber cuánto pagaré de interés para luego, si me conviene, comprar el teléfono. Pero desafortunadamente, a veces lo hacemos al revés. Primero compramos el teléfono y luego calculamos cuánto pagaremos de interés. Pero para calcular cuánto pagaremos de interés, ¿qué necesitamos? ¿Qué conocimientos y habilidades ustedes consideran que se necesitan para saber cuánto se pagará de interés por adquirir un teléfono con la tarjeta de crédito? En primer lugar sería, bueno, de los datos que tenemos, ya tenemos el precio y la tasa de interés. Sería ver el plazo, a cuánto tiempo lo vamos a adquirir. El plazo, claro, pero ya que tenemos esos datos, ¿ahora qué sigue? Ya tenemos la tasa de interés, ya tenemos el plazo, ya tenemos el precio. Esos datos, ¿dónde los vamos a colocar?
Hay algo más, todavía más. ¿Qué nos va a permitir obtener cuánto pagará de interés? Un modelo matemático, ¿no es cierto? Si podemos tener esos datos, pero si no sabemos dónde colocarlos o dónde procesar esa información, en este caso en un modelo matemático, no vamos a obtener esta información. Solo esos datos no nos dicen nada. Es necesario procesarlos a través de un modelo matemático para que nos dé este dato. Y obviamente ese modelo matemático, o necesitamos la habilidad para encontrar una página que alimentemos y nos dé el pago del interés, o desarrollar nosotros mismos el modelo a través de lo necesario, conforme nos diga el modelo, la suma, la resta, la multiplicación, elevar a la potencia. Entonces, eso se requiere. ¿Qué herramientas puedo utilizar La hoja para de hacer cálculo. una hoja de cálculo, por ejemplo? Muy bien. Inclusive allá en internet, ahora que estuve investigando, también tienen calculadoras y ya nada más tienes que ingresar la información. Muy bien. De hecho, utilizamos un simulador, ¿se acuerdan? Sí. Para, ajá, dime. No, no, sí, que sí vimos lo del simulador. Exacto. Imagínense lo que hubiéramos tardado en realizar los cálculos matemáticos uno por uno de todas esas inversiones. Hubiese sido algo mucho más pesado, ¿no es cierto? Más complejo. ¿Cuánto tiempo nos hubiese llevado realizar los cálculos matemáticos de toda esa lista de inversiones? Sí, sería un ratito, o sea, en lo que hace uno como que las ingresa la información, divides, digamos, las cantidades o las columnas que necesites. Uno por uno, ¿verdad? Ahora, con ayuda de lo que comentas, de estas páginas, de estas calculadoras, ya lo podemos hacer en cuestión de segundos, pero hay que saber cómo alimentar la calculadora, ¿no? Entonces, es cierto, podemos usar la hoja de cálculo, podemos usar simuladores, podemos utilizar calculadoras especializadas en temas financieros. ¿Y para qué? ¿Cómo esto me puede beneficiar en mi vida cotidiana? Es decir, ¿cómo llegamos desde los procesos matemáticos, es decir, el realizar las operaciones, hasta que esto me puede ayudar en mi vida cotidiana? A ver, por aquí tengo, claro, saber un simulador, muy bien, que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Como en el simulador, ya que el simulador me proporcionó los resultados, tengo que interpretarlos y en base a esos resultados elegir la mejor opción. Pero conocer qué aspectos voy a tomar en consideración para elegir la mejor opción. Entonces, como ven, desarrollar los procesos matemáticos es una parte importante dentro de este proceso financiero, porque al final de cuentas es lo que me va a proporcionar la información para poder tomar decisiones. Puedo hacerlos yo o puedo delegárselas a un simulador o página especializada, pero al final de cuentas esos resultados los tengo que analizar. Alguien los hará, me corresponde analizarlos, pero son importantes esos procesos matemáticos. Por ejemplo, cuando se habla de esto, es donde vemos aplicado todo lo que vimos sobre los créditos. Cuando tenemos una tarjeta de crédito, ya vemos que tenemos un límite de crédito, que dejamos un saldo anterior, que hicimos pagos y depósitos, que este mes hemos comprado esta cantidad, que por ejemplo, esta tarjeta de crédito, ¿cuál es su tasa de interés? Aquí está, fíjense, tasa de interés anual 42.99. ¿Cuál es su CAT?
Bueno, ¿sí me escuchan? Ah. ¿Cuál es el CAT de esta tarjeta de crédito, de este estado de cuenta de la tarjeta? Yo lo siento, profesor, pero no alcanzo a ver bien y no tengo ahorita mis lentes a la mano. Ah, bueno, aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Es del Iba adentro. 0.7%, sin IVA. Cero, sin IVA, efectivamente. Pero si nos ponemos a analizar, ¿por qué es tan poquito? Porque realmente es un CAT bien barato, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Les voy a decir, este CAT es tan barato porque esta persona, conforme a lo que podemos apreciar aquí, lo que gasta lo paga al mes siguiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice que lo que tiene que pagar actualmente y no generar intereses es de 1,122, es decir, las compras que realizó durante ese mes. Es tan pequeño porque si no causamos interés y pagamos lo que compramos en un mes, pues no va a haber CAT. ¿Qué pasa cuando no pagamos o pagamos el mínimo? A ver, por aquí, fíjense, el mínimo a pagar 250 pesos. Y aquí mismo el estado de cuenta nos dice, si realizas el pago mínimo, tardas 5 meses aproximadamente para cubrir el saldo de tu crédito. Y ahí sí, en esos 5 meses nos van a estar aplicando lo proporcional de esta tasa de interés y por supuesto que entonces va a incrementar el costo anual total de la tarjeta. Porque ya lo que pagamos es el mínimo y lo que no pagamos, eso nos va generando interés. Para cubrir el saldo de tu crédito en 12 meses, deberás realizar pagos mensuales por 116,71 pesos aproximadamente, ¿no? Nos dice, es un cálculo informativo. Ahora, está hablando únicamente de estos 1,122. Si yo compro y compro y compro, pues el monto de la deuda va incrementando. ¿Y qué pasa con la tasa de interés entonces? O con el monto del interés. Pasa lo mismo, se incrementa. Se incrementa, claro, porque ya vimos que mientras el monto afecta proporcionalmente la tasa de interés. Mientras más compre, más sube el interés. Mientras más plazo, más sube interés. Mientras mayor la tasa, más sube el interés. También dentro de los aprendizajes esperados, otro de los aspectos importantes fue el que nos lleva a analizar y de ese análisis que nosotros hagamos, proponer conclusiones. ¿Cómo puedo mejorar mi situación familiar? Entonces, en este caso, utilizamos los presupuestos, aunque como ya vieron, también analizar este tipo de situaciones. Por ejemplo, si yo únicamente pago el mínimo, pues voy a dejar una deuda, la cual va a causar interés. Y eso no me conviene. Lo mismo sucede con los presupuestos. Si yo me pongo a analizar después de realizar un ahorro, después de determinar si tengo un ahorro, me pongo a analizar cómo puedo mejorarlo. Ahí es donde entra este aprendizaje esperado, que yo proponga conclusiones y estrategias. ¿De dónde? Del análisis a este tipo de herramientas con el objetivo de mejorar mi situación familiar. Por ejemplo, en esta, ¿qué estrategias ustedes pueden identificar? Algo que le recomienden. Que disminuye sus gastos en café, agua, refrescos, porque se ve que gasta bastante en eso.
Ándale, muy bien. Exacto, pero si se dan cuenta, el hecho de organizar nuestros gastos, de sumarlos, de restarlos, de identificar nuestro ahorro, nos ayuda a identificar áreas de oportunidad de las cuales nosotros obtenemos conclusiones y diseñamos estrategias y tratamos de mejorar. Es otro de los aspectos que vimos. Ahora, también vimos el de criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar, es decir, los aspectos que tomamos en consideración. Es cierto, cuando hablamos de economía tomamos en consideración muchos aspectos, desde la reputación de donde pienso invertir o comprar, desde el producto que quiero adquirir, pero estamos hablando de temas económicos, así que estos criterios deben ir enfocados en pagar menos interés o en obtener un mejor rendimiento. Para ello necesito conocer qué aspectos son los que generan el interés y qué aspectos son los que generan el rendimiento, para que yo con base en ellos establezca esos criterios. ¿Qué debo elegir? Por ejemplo, si en una tienda voy a comprar el mismo producto, nada más que en una tiene 12,000 pesos y en otra tiene 10,000 pesos. Ambos tienen la misma tasa de interés y el mismo plazo. ¿Cuál voy a elegir? ¿El de 12 o el de 10? Sería el de Pues 10. el de 10, independientemente del monto, es porque ese me va a llevar a un menor pago de interés, ¿no? Pero ahí voy a ir jugando porque a veces esto se oye muy fácil, ¿no? Y muy lógico, pero a veces las empresas comúnmente eh, tratan de confundirnos en esos aspectos. Parece que el de 10 es más barato, pero la tasa de interés es más cara. Entonces, también debo, pues ya ahí identificar qué criterios y hacer alguna operación matemática para poder conocer entonces dónde voy a invertir o dónde voy a comprar a crédito. Por ejemplo, Juan decide invertir los 15,000 que ahorró durante un año y tiene algunas opciones, pero no sabe qué aspectos considerar para elegir la mejor opción. ¿Qué criterio ustedes le recomiendan a Juan tomar en consideración cuando vaya a elegir la mejor opción al invertir? La recomendación sería que se fijara cuál es el porcentaje del CAT, que es el que en este caso es el más importante después más bien antes del interés. Exactamente, ¿no? Es uno de los aspectos. Mira, tú fíjate en el GAT, la ganancia anual total, porque eso es lo que determina cuánto es lo que vas a recibir al final. Ya si él quiere saber, bueno, entonces cuánto recibiría por invertir esos 15,000 pesos con un GAT o con una tasa de rendimiento de tanto, bueno, ahí ya involucra el otro aprendizaje esperado, que es el de realiza las operaciones necesarias, ¿no? Y ahí ya yo quiero saber la cantidad, el monto, ya requiero de tomar en consideración todos estos aspectos, conocer el modelo matemático para poder determinar cuánto es lo que obtendría. Pero así de entrada, si yo solo quiero saber qué mejor opción elegir, el criterio es el GAT, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando quiero adquirir a crédito, está el otro, el CAT, ¿no? El costo anual total. Pero ven, son criterios que hay que identificar. Por aquí tenía, acá está. Les voy a compartir este Facebook. Pues únicamente es, a ver si lo podemos ver. O búsquenlo así. Conducef oficial. Entonces,
La Conducef es una institución del gobierno que sirve como mediador cuando ustedes tienen algún problema con un seguro, con el banco o con cualquier otra entidad perteneciente al sistema financiero. Ustedes pueden acudir a la Conducef y ellos se encargan de intermediar, ¿no? De llegar a un acuerdo en cuanto al conflicto que ustedes presentan. Pero entre sus facultades o entre sus funciones está la de proporcionar educación financiera. Es decir, en esta página podemos encontrar algunos consejos. Por ejemplo, aquí, vas a contratar un producto financiero. Antes de tomar una decisión, revisa, compara y decide. Pero aquí lo importante es saber qué revisar. Ya con el módulo número 13 ya podemos saber qué voy a revisar cuando quiera adquirir un producto financiero. Ya sé qué aspectos comparar, porque es cierto, tengo que comparar, pero ¿qué? Y de ahí tomar la mejor decisión. Entonces, revisa, compara y decide. Entonces, aquí dice, ¿eres un crack de las finanzas o necesitas unos tips? Descúbrelo en minutos con el cuestionario financiero de la Conducef. Es rápido y revelador. Entonces, ahí tenemos un ejercicio para ver qué tanto sabemos sobre finanzas personales, ¿no? Algo que pues, realmente es únicamente para que nosotros corroborar los conocimientos que tenemos, ¿no? Y si me falta todavía conocer más. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿en qué institución pagarás menos al final del crédito? Y aquí ya me marca algunas comparaciones. Y así, en general, la información. Este es un diplomado que van a abrir próximamente, es un diplomado en seguros, que la inscripción es del 18 de agosto al 9 de septiembre. Los seguros fue un tema que no vimos en el módulo número 13, pero que es importante porque también ayuda a nuestras finanzas personales. Pero también, como tanto el crédito, el ahorro, la inversión, es importante saber sobre este tema, qué tanto pueden beneficiarnos, cómo elegir la mejor opción, qué es lo que hay que tomar en consideración, qué debemos asegurar, cómo los seguros nos pueden ayudar a que en algún momento o en alguna emergencia no tengamos que desembolsar tanto dinero. No necesitas ser un genio, dicen, para tener una buena salud financiera. Necesito entender estos gastos. Y hay que entender nuestros gastos, tal como los hicimos acá. ¿Se acuerdan? Que hay que analizar los gastos para saber qué tanto me afectan en la consecución de mi ahorro. No sé si tengan alguna pregunta. No, yo no, asesor. Gracias, María. Mónica. Por el momento no, asesor. Muy bien. Raúl. Muy bien, correcto. Entonces, pues el día de hoy concluimos. Nos vemos el viernes. Va a ser un poquito más tarde la sesión, pero ya para concluir con el tema de la dinámica de la población, ¿no? Sobre todo reflexionar y tratar de identificar cómo estos temas los aplicamos en la vida cotidiana, que me parece la parte más importante, porque podemos tener mucha información, pero si no sabemos cómo utilizarla en aquellos momentos en los que la requerimos para tomar una decisión, pues realmente como que no es de una gran utilidad el hecho únicamente de contar con enorme información, ¿no? Entonces, nos vemos, que tengan una excelente tarde y pues nos vemos durante la semana. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.